pedir un favor para que no me vaya a dar tortícula ahí en el cuello. Los que están aquí, vénganse más para el medio, por favor, para luego no tener que estar así. Porque somos un poquito hoy, ¿verdad? Y ahí está así, hermano. Se los agradezco infinitamente. Santo. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de hoy? Nos ponemos en pie. En reverencia a la palabra del Señor, para darle lectura en Isaías 53, versículos 3 al 7, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue despreciado y rechazado. Hombre de qué? Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros ¿qué? Nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras ¿qué? Por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Hermano, el domingo pasado celebramos nuestro aniversario y que tuvimos un predicador invitado. Todo lo que se hizo, todo lo que experimentamos fue tremendo. Pero hubo algo de lo que trajo mi hermano, el pastor Héctor Blankovich, que ya el Señor venía hacía tiempo ministrando a mi corazón. Y entendí que era necesario seguir trayéndolo a la iglesia, porque la iglesia en general todavía no entiende lo que es necesario sufrir por la causa de Cristo. Todavía no lo entiende. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solamente de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo en general. Y no hay una manera mejor de usted conocer lo que Cristo sufrió por usted que repasar lo que Él estuvo dispuesto a pasar en la cruz por amor a nosotros.
Y precisamente lo que nosotros necesitamos hacer con más frecuencia es nosotros comparar el sacrificio y el dolor que nosotros estamos pasando, si alguno, por amor al Señor que murió en la cruz por nosotros. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Él nos enseñó con su propio ejemplo lo que nosotros debemos hacer. Pero la iglesia de hoy en día, hermano, es una iglesia muy acomodada, muy cómoda. Y nosotros creemos que unos pequeños, muy pequeños sacrificios que hacemos son la gran cosa. Y entonces yo creo que Dios nos va a hablar para que nosotros entendamos que todavía largo camino nos resta, y si usted cree que usted ha sufrido por la causa de Cristo, pues que el Espíritu Santo de Dios se lo diga a través de la palabra, ¿verdad? Porque no siempre nosotros lo cogemos de la mejor manera cuando alguien nos lo dice. No hay nada mejor que usted mirar el ejemplo de otra persona para que usted pueda saber dónde usted está parado. Por eso es que el testimonio de nosotros como cristianos es tan importante. Porque tal vez usted no tiene, ¿verdad?, el llamado de Dios a pararse en el altar y predicar la palabra de Dios. Pero a lo mejor, si usted tiene el testimonio que debe tener, se conviertan más personas a Cristo por causa del testimonio que las personas que lo rodean lo están viendo en usted. Y para eso nosotros necesitamos parecernos a Cristo cada vez más. Y quiero aclarar, no es que nosotros andemos por ahí con una túnica, ¿verdad?, hecha de tela de saco, ¿verdad?, y una sandalia, y nos dejemos, qué sé yo, el pelo largo, la barba larga, que yo todavía no sé, y yo creo que nadie sabe si Jesús tenía el pelo largo y la barba larga. Nadie sabe. Si usted sabe, se enteró, pues me avisa. Porque por lo menos la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia me habla de un hombre que se despojó de toda su gloria, que se despojó de todo y vino a la tierra a sufrir, a padecer, a darnos testimonio de que un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Todo el mundo habla, no, es que Jesús era el Hijo de Dios y Él era Dios. Y por eso es tan fácil, pues ¿sabe qué? Eso es una manera bien fácil de tú excusarte de no hacer lo que Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos. Y yo quiero, tal vez sea un poco largo, en el sentido de todo lo que traigo ahí para mostrarle a usted lo que Jesús fue capaz de aguantar. Y yo le oro al Espíritu Santo de Dios para que te ministre, ¿verdad? Para aquellos que creemos que con todo lo que hemos hecho, nosotros hemos hecho suficiente. Mire, hermano, nunca va a ser suficiente.
Porque Dios ha hecho tanto por nosotros que no hay manera de nosotros de pagarlo. La mejor manera, ¿tú sabes cuál es? El que estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Pero si cuando llega el momento del sufrimiento y del dolor, nosotros vamos a salir huyendo, o vamos a buscar otra manera de no atravesar ese dolor. Jesús pudo haberse inventado muchas maneras de lograr posiblemente lo mismo sin tener que sufrir y sin tener que ir a la cruz. Y no estoy diciendo una herejía, porque Él es omnisapiente. Pero precisamente Él escogió pasar por lo que pasó para que nosotros entendiésemos que es necesario el que escoja ese camino de seguir a Cristo. No se crea que es para llegar a una iglesia con aire acondicionado, una buena silla y de vez en cuando hacer algo, ¿verdad? En la iglesia. Esa no es. Y se lo voy a demostrar. Amén. Para evaluar la capacidad de soportar el dolor o el sufrimiento del cristiano de hoy en día, necesitamos evaluar el dolor que el Maestro tuvo que soportar por amor a nosotros. Comencemos por la parte donde dice que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y que allí Él sudó grandes gotas de sangre, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Dice, los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los Olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. ¿Ok? Quiere decir que Jesús, hombre, en aquel momento en Getsemaní, antes de que viniera Judas con los centuriones, donde iba a comenzar su sufrimiento, ¿verdad? Su vía crucis, camino de sufrimiento hacia la cruz. Ya él orando y sabiendo por lo que iba a atravesar, psicológicamente, ya en su mente empezó a sufrir ese camino, esa vía, que eso provocó, el sufrimiento psicológico provocó que empezara a sudar gotas de sangre, como lo establece la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Dice, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. ¿La qué? La ansiedad severa. Aquí hay un par que van a sufrir de eso, pero vamos a ver botando grandes gotas de sangre por la ansiedad severa que tienen. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Dice, esto provocó que la piel de quién? De Jesús, quedara extremadamente frágil. De modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano, al día siguiente su piel estaba muy sensible, ¿verdad? Porque todo, cuando se trata de un sufrimiento así de grande y una ansiedad tan grande,
todo el cuerpo se afecta. Por eso es que decimos, hermano, que usted tenga cuidado y tenga control sobre el afán y la ansiedad, porque eso lo primero que va a hacer es debilitarle su sistema inmunológico y lo va a enfermar, lo va a llevar a enfermarse y usted no sabe, no es que me dio un carajo. Pues no, es posible que usted esté sufriendo de una ansiedad severa y tiene que velar eso. Ya Jesús estaba debilitado por lo sucedido en el huerto y la noche entera sometido a falsos juicios y sobre todo golpizas y obviamente la cárcel. Eso fue para empezar. Piense usted por dentro, no me diga nada. Piense usted por dentro hasta si ya usted hubiera llegado ahí. Piense a ver si ya usted hubiera llegado ahí, siendo como está ahora mismo. La flagelación romana eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistía de 39 latigazos y la Biblia habla de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Yo tomo un poquito de agua para que trague, ¿verdad? Porque yo sé que ya con esto nada más estamos como que atrabancados. ¿Ok? La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. ¿Sabe lo que es ver una persona con la espina dorsal expuesta? Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían guiñapos temblorosos de carne sangrante. O sea, quedaban hilachos de piel, de carne. No de piel, la piel está por encimita. Cogía los músculos y los hacía canto. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Si usted ha visto la película de, ¿cómo se llama el loco este? La Pasión de Mel Gibson. Si usted vio eso, no están exagerando, ¿saben? Ahí no están exagerando. Quizás se queden un poquito cortos, pero exagerando no están. La víctima puede experimentar o podría experimentar un dolor tan grande que este dolor lo llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Número 1, el corazón se acelera, se baja la presión sanguínea, los riñones dejan de producir orina y la persona comienza a sentirse sedienta. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Cuando habla del madero horizontal, hermano, habla del palo de la cruz, este de aquí. ¿Okay? Eso era lo que él estaba llevando.
Fíjense que películas y muchas cosas, muchas ilustraciones nos enseñan otra cosa. ¿Okay? Pero el palo horizontal era lo que él llevaba y era bastante pesado. ¿Por qué? Porque el vertical ya estaba clavado, hecho un roto y estaba vertical en el sitio donde iban a crucificar a la persona. Y venían los romanos y acostaban ese palo horizontal, lo clavaban en el caso de Jesús, lo clavaron, ¿verdad? Valga la redundancia, con clavos, y después lo subieron para llevarlo a la parte alta de la cruz y clavarlo ahí, ¿ok? Finalmente Jesús se detuvo y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego Jesús dice: tengo sed, y en ese momento se le ofrece un trago de sangre. Vinagre, perdón. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común y corriente. No a todos los criminales condenados los clavaban en la cruz. Muchos eran amarrados. O sea que los amarraban a una cruz. Y por eso era que era necesario romperle los huesos y hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Para que murieran. A Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patíbulo y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de entre 5 a 7 pulgadas de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano, ese es el nervio mayor que sale de la mano, y quedaba totalmente triturado por el clavo que se le martillaba. Al romper ese tendón y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligando todos sus músculos de su espalda para poder respirar. ¿Okay? Entonces cuando es clavado así, queda colgando, usted tiene que obligar el cuerpo, ¿verdad? Como que a erguirse para poder respirar, porque la presión que ejerce el usted está colgado en ese madero al pecho no le permite respirar normalmente. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Esto a mí me chocó. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado, lo que confirmaba lo escrito en el Salmo 22, dislocados están todos mis huesos. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debía apoyarse en sus pies fijos con clavo al madero para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta que quede finalmente incrustado en los huesos tarsianos. ¿Okay?
Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. A ellos no le pasaban lija a la madera, ¿no? Eso era ahí. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Jesús aguantó esta situación por poco más de 3 horas. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió de un paro cardíaco. La conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido que contribuyó al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamado efusión pleural. Aquí pues a lo mejor Cristian conozca algunos de estos términos médicos, ¿verdad? Porque eso es lo que él está estudiando. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte se seguía en cuestión de minutos. ¿Okay? En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en el Evangelio. Por eso es que cuando brota supuestamente agua, ¿verdad? Era un líquido claro que brotó del costado de Jesús, pues podían determinar que había muerto. ¿Okay? Ahora vamos a analizar, hermanos, después de escuchar este relato, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado por la causa de Cristo. Y repitiendo lo que dijimos al principio, Jesús fue un hombre como tú y como yo. Por tanto, si Él lo hizo lleno del Espíritu Santo, nosotros igualmente vamos a poder. Un ejemplo clásico de algo similar a esto fue cuando apedrearon hasta la muerte a Esteban, el primer diácono de esa primera iglesia en el Nuevo Testamento.
el ser apedreado hasta la muerte significaba que, pues, las piedras cuando te daban rompían y desgajaban la carne. Y Esteban, en el libro de los Hechos, cuando lo sacan a las afueras del pueblo porque él estaba predicando de Jesús, y la gente crujía los dientes por lo que él estaba diciendo, que entendían que era una herejía, que era un montón de cosas, lo sacaron afuera y empezaron a apedrearlo. Y dice la Biblia que él sufrió un éxtasis. Un éxtasis es que él, inmaterial de las pedradas que estaba recibiendo y del dolor que provocaban esas pedradas en su cuerpo, un éxtasis es que usted literalmente usted coge ese dolor y todo lo que está sucediendo y literalmente lo saca para el lado y usted se enfoca en lo que se enfocó Esteban, que fue que vio el cielo abierto y una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban mientras su cuerpo era despedazado por las piedras. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo de Dios le dio la capacidad en ese momento, le sirvió de anestesia, hermano. Porque ese estaba tan lleno del Espíritu Santo que no sentía dolor. Él estaba en otro sitio. Y eso era Esteban, un hombre común y corriente. Y tenemos que pensar en estas cosas, hermano. Porque usted sabe que hemos repetido en un sinnúmero de ocasiones, Puerto Rico es un país enfermo. Emocionalmente, psicológicamente, es un país enfermo. Y que depende de unas adicciones a los opioides, a los medicamentos, al alcohol, a las drogas y a todo aquello que pueda llevar a la persona a literalmente olvidarse de los problemas que tiene o las circunstancias y situaciones por las que está atravesando y olvidarse de eso momentáneamente, ¿verdad? Y por eso es que están todo el tiempo y Puerto Rico tiene unos niveles de adicciones increíbles a las cosas ilegales como a las legales. Usted sabe que yo he mencionado antes que ya nosotros nos tomamos la Tylenol y la Panadol para que no, por si acaso me da dolor de cabeza. Y eso nos ha llevado a nosotros, hermanos, a seguir contrario a fortalecernos, inmunizarnos contra el dolor, nos pone cada vez más débiles, más débiles, más débiles. Quizás antes usted se tomaba una Tylenol, 2 Tylenol al día y ya va por tomarse 2 Tylenol cada 4 horas, lo que quiere decir que se toma 12 al día. Y entonces cualquier cosa es, me duele aquí, me duele allá, es que no puedo porque tengo dolor. Pero eso no es lo que me muestra a mí la Biblia. ¿A Jesús le dio dolor? Claro que le dio dolor. ¿A Esteban le dio dolor? Claro que le dio este dolor. A Pablo le dolió los latigazos que le daban con vara. Claro que le dolían. Pero eso no lo detenía a él. A ellos no lo detuvo nada. Ellos lo soportaron y contrario a enfocarse en el dolor inhabilitante, se enfocaban en el Cristo de la gloria. Y cuando usted enfoca su mente en algo como Dios, mire hermano, créame, porque a mí me ha pasado. ¿Sabe? Yo tengo unas condiciones de dolor extrema y lo que es peor, tengo una tolerancia a los medicamentos increíble, lo que quiere decir que lo que con 2 Tylenol usted se le quita, yo tendría que meterme como 6 o 4.
¿verdad? Y también la tolerancia al dolor, en mi caso, ha sido bien alto, porque con los dolores que muchas veces me han dado a mí, cualquier otra persona estaría en una cama tirado, pero yo sigo ahí, y yo sigo ahí. Y las veces que venimos a las vigilias, pero no es en la vigilia porque usted me ve, pero en casa yo me jodillo. Y estoy media hora, 45 minutos, una hora arrodillado. Y por eso es que venimos a una vigilia y usted me ve que yo me puedo arrodillar. Y usted a los 10 minutos no puede. Y ay mi rodilla, ay mi espalda, ay esto, y todo es el ay. Y entonces eso hace que usted pierda el foco de lo que usted viene a hacer aquí. Que es meterse con Dios, es enfocarse en el Señor, es permitir entrar en ese éxtasis de una relación íntima con Dios. Y déjenme decirle que las iglesias cada vez se ponen más comodidades. Miren, yo que Dios se lo dio, San Pedro que se lo bendiga, como dicen por ahí. Pero se gastan decenas de miles de dólares en una clase de bancos y butacas. Yo he ido al sitio que lo venden y eso es carísimo. Y usted para tener 200 o 300 sillas de esas, usted está hablando de 25 o 30 mil dólares. ¿Y todo es para qué? Para poner a la persona cómoda. Para que venga y diga, wow, en esta iglesia me gusta porque tiene unos asientos cómodos, tiene un buen aire, tiene un grupo musical ahí que eso es, así le falta para que siga el gran combo. Tienen unas luces tremendas. Pero entonces entran en una iglesia chiquita, que los bancos son duros y no hay aire acondicionado. Quizás un abanico alborotando en una esquina, pero usted ve a los hermanitos y las hermanitas gozándose en el Señor, con los chocos de sudor bajándole. Porque no les importa, porque ellos están allí y cuando se meten con Dios y con el Espíritu Santo se les olvida el calor. Tenemos, hermanos, que desarrollar tolerancia sin endurecernos. Y puse eso ahí porque una cosa es usted desarrollar tolerancia manteniéndose sensible y otra cosa es hacer como los orientales, dame con la vara aquí, lo aguanto y boto sangre y todo y lo aguanto. Pero entonces así mismo se ponen de duros en el sentido malo. Nosotros tenemos que desarrollar tolerancia y a la misma vez mantenernos sensibles. Y ambas cosas te las da el Espíritu Santo. Lo único que tú pones es la disposición. Y tú dices, Señor, tú sabes que a mí me duele hasta el pelo. Pero yo te pido que tú me llenes de tu espíritu y que eso que es real, que no me lo estoy imaginando, no impida el que yo pueda ir y congregarme y buscar tu rostro y hacer ayuno. Usted sabe que hemos hablado de eso, de los ayunos anteriormente, cuando yo era director de la asociación de campamento en el ministerio de las catacumbas. Que yo tenía lo que los hermanos decían, el escuadrón de los pitbull. Eso era lo que, ¿verdad?, que decían que yo tenía. Porque mientras los hermanitos estaban en el auditorio, allá habían 600, 800 allá, adorando y alabando a Dios, ¿no?, gozando con la música que había. Yo me hago responsable de las palabras que estoy diciendo. ¿Usted sabe por qué yo digo eso? Porque yo me metí a los auditorios, digo a los cuartos,
dormitorio con el escuadrón de Pitbull. Y yo le decía, cojan todos los matas y miren los ángeles. Y ellos venían y cogían litera por litera. ¡Fua! Y los muertos, ya saben de lo que yo estoy hablando. Y viraban los matres, hermano, y estaban las bolsas de papitas y de galletas y de dulce. Entonces tú los veías ellos, ¡guau! Estamos ayunando, tenemos un ayuno de 3 días. Mentira. Unos mongos. Porque entonces iban guillados como el pecado escondido. Iban en los tiempos de reposo para allá y levantaban el matriz y le metían a lo que venían allí. Hermanos que estaban derrotados desde antes de ir para el retiro. ¿Saben por qué? Porque en sus motetes ya llevaban las cosas por si acaso me da hambre y me va a dar, ¿usted sabe qué? De los 600 o 800, habían como unos 900 que eran hipoglicémicos. Si como usted le preguntaba a todo el mundo, hay que yo soy hipoglicémico y no puedo estar sin comer algo. Nosotros repartíamos una bandita para todo el fin de semana, para saber que usted pagó y se registró. Entonces el domingo, cuando rompíamos el ayuno, nos íbamos por el pueblo de Sidra a los diferentes negocios de comida, ¿verdad? Y entonces nos decían, cuando veían la bandita, decían, muchachos, si aquí todo el fin de semana se han pasado, yo he visto de esas banditas aquí como... Porque cuando decíamos, váyanse a las camas a descansar, ¿verdad? Porque el ayuno que produce sueño y todas esas cosas, pues ellos se montaban guillados en los carros y arrancaban y se metían a McDonald's, a todos esos lugares, a comer. Eso es el tipo de cristiano con que nosotros nos estamos dando hoy en día. Por eso es que los demonios los cogen y hacen con ellos lo que les da la gana. Por eso fue que Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y oración. Porque inclusive habían de los discípulos de él que supuestamente tenían que ayunar y orar y no lo hacían. Y eran discípulos de Jesús. Porque si no, él no hubiera tenido que decir eso, ¿usted no cree? Finalmente tenemos que tomar en cuenta que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dará también la capacidad de soportar por amor a Él lo que sea que nos toque vivir. Y mire, no me malinterprete, porque de hecho, cuando estaba haciendo esto, ustedes saben que yo le he hablado de los Opus Dei. ¿Se acuerdan o no? Pues yo me puse a buscar información y hay una página de internet que es de los Opus Dei, que les dije que era una rama de la Iglesia Católica, y ahí aparece el credo, en qué cosas ellos creen, y yo me pongo a leer todo eso, me puse a leerlo. Y había una parte que decía que ellos creían en someterse a pequeños martirios todos los días. Ustedes saben lo que son los pequeños martirios todos los días, que ellos utilizan el infligirse dolor corporal para acordarse con ese dolor de lo que Jesús atravesó. Y utilizaban el dolor como una herramienta de purificación de su pecado. ¿Ves? Porque como la Biblia dice que es necesario la sangre para el perdón de pecado.
Pues ellos se flagelaban hasta que botaban sangre. Y esos son pequeños martirios. Que total están haciendo lo que están haciendo. Y cuando suenen las trompetas, a lo mejor se van para el infierno. Eso lo sabe el Señor nada más, ¿verdad? Pero digo yo. Porque usted no llega al cielo porque se crucifique un Viernes Santo y porque haga un montón de cosas. Si pensamos en eso, estamos mal. Porque ese no es el tipo de sacrificio que el Señor busca de nosotros. Pero sabes una cosa, si tú eres parte de una iglesia, si tú eres parte de una iglesia que dice estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, y la Biblia habla de que en los postreros tiempos nosotros tenemos que estar dispuestos a ser los futuros mártires de la iglesia, uno de los 9 puntos del ministerio de las catacumbas. Usted sabe lo que es usted tener eso como uno de los 9 puntos, como uno de los mandamientos. Y que cuando llegue el momento de la verdad, usted se bulla más rápido que nadie. Y hablé de los Opus Dei, hermano, para que nosotros no vayamos a creer que haciendo sacrificios corporales humanos, nosotros vamos a lograr crear esa tolerancia en nosotros. Mire, usted puede ser un glotón que le encante la comida. A mí me gusta comer. Pero entonces no se explicaban cómo era posible que una persona de casi 400 libras fuera a un retiro de los de antes. No estamos hablando de retiro. Cuando yo hablo de los retiros de antes, a los que yo me sometí, mi esposa también, eran retiros de comenzar el jueves a mediodía y terminar el lunes a mediodía. Y eran retiros de agua nada más. Entonces ahora hacen retiros de línea de oración, hacen medio día de ayuno y están con ese sufrimiento y esa cosa que, hermano, tenemos que salir de eso. Usted sabe lo que es usted negarse y estar dispuesto a pasar dolor. Es que usted, sintiéndose con dolor, y hay una vigilia o hay un estudio bíblico o hay un culto, usted le dice a su carne, usted no es el que manda aquí. Señor, el dolor es de verdad, no me lo estoy inventando. Pues yo necesito que tu Espíritu Santo ahora me dé la capacidad de yo soportar ese dolor y irme para donde tengo que estar. Eso es así. Y yo lo voy a retar. Lo voy a retar a lo siguiente. Si usted es uno de los que es adicto a los medicamentos, lo voy a retar a que la próxima vez que usted le dé un dolor de cabeza de eso que lo deja ciego, usted no tome nada. Y haga algo y no piense en el dolor de cabeza. Y después me dice a mí si usted ignorando eso se le va. En la gran mayoría se le va a ir. A mí me ha pasado, yo no le estoy diciendo nada que a mí no me haya pasado. ¿Sabe? A mí me dan unos dolores de cabeza tremendos. Pero ¿sabe lo que he descubierto? Que es que me estaba volviendo adicto al Panadol. Y cuando usted toma mucho Panadol, y hablo de Panadol porque es algo que en la farmacia te lo dan y que todo el mundo lo ve normal. Si usted se acostumbra a beber 4, 6, 8 Panadol al día, deje de tomárselo un día para que usted vea. Deje de tomárselo a la hora que usted siempre se lo toma para que usted vea. Si no, le va a empezar un dolor de cabeza, que eso es. Y tiene que salir corriendo a tomarse las Panadol. Cogiendo.
Pues entonces ahí nosotros nos volvemos esclavos del dolor. El dolor existe, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos que estudian el poder de la mente logran hacer unas cosas bien brutales donde bloquean mentalmente las áreas de dolor. Las bloquean. Pues quiere decir que la mente es poderosa. Y entonces nosotros tenemos que decidir si nosotros vamos a andar por nuestra mente o vamos a andar en el Espíritu. El Señor nos ha ofrecido su Espíritu Santo como receta contra todo. El Espíritu Santo de Dios es la receta perfecta que no falla contra las adicciones. Usted tiene adicción a la pornografía, el Espíritu Santo rompe con esa cadena, con ese yugo de impiedad. Y como eso, imagínese de muchas otras cosas más. Y piense si el Espíritu Santo de Dios fortaleció a Jesús y Jesús aguantó. O sea, él no ignoró, el dolor estaba. Pero la fortaleza del Espíritu era tal que era mayor que el dolor. Porque si él hubiese estado pensando solamente en el dolor, en el momento de él decir, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, ¿sabes lo que hace? Él no hubiera podido porque él está pensando en él. Porque cuando tú piensas en tu dolor, tú estás pensando en ti. Tú no estás pensando en nadie más. Y hermano, yo les comparto esto porque de verdad que yo he podido ver una debilidad que es bien grande en la iglesia de estos tiempos. Y es la poca tolerancia que tienen los hermanos en la fe y cómo se dejan dominar por estas cosas. Y lo que Dios espera de nosotros en estos últimos tiempos va a requerir sacrificio, dolor, hay que soportar y todo hacerlo por amor a la cruz, por amor a Jesús. Así que yo no sé, tú te conoces, tú sabrás por lo que estés atravesando, sabrás. Y déjame decirte, con esto concluyo. Si tú sabes que hay algo que te está dominando, que tiene poder sobre ti, y tú no permites que Dios te rompa con eso, tú vas a seguir esclavizado o esclavizado. Y no vas a poder ser una persona que Dios use para su gloria en este tiempo presente. Usted no va a poder ser de esas personas que va a estar dispuesto a hacer lo que sea por amor a Dios. Y yo quiero estar dispuesto a hacer lo que sea por amor a Dios. Porque yo amo a mi Cristo. Y cada vez que yo me confronto con la palabra del Señor y veo cosas como esta, y que tuvimos una santa cena, y el Señor dice, acordarte de mí cada vez que hagas esto. El pan es su cuerpo que fue despedazado. Cada vez que tú te lleves eso a la boca, el Señor dice, piensa en eso que te enseñé. Piensa en eso. Y cada vez que te lleves la copa de jugo a los labios, que piense en la sangre que ese cuerpo de Cristo derramó por amor a ti. Eso es lo que el Señor nos dice que hagamos. Pero entonces nosotros podemos volvernos religiosos, hermano, y todos los meses hacer una santa cena. Y la hacemos y ¡ay, qué glorioso! Pero yo creo, y me perdonan, pero yo creo que cuando nosotros hagamos la Santa Cena, mire, hay que tener más reverencia y pensar más profundamente en ese acto
que la misma exposición de la palabra, sin faltarle respeto a la palabra del Señor, porque lo que hizo el ladrón que estuvo crucificado al lado de Jesús, que Jesús declarara que hoy mismo estará conmigo en el reino de los cielos, fue la actitud, no la condición. Porque ¿qué condición había clavado allí en la cruz al lado de Jesús? Un ladrón, un hombre lleno de pecado. ¿Sabe Dios qué cosa? ¿Sabe Dios, solamente Dios, la condición de ese pecador que estaba allí? Pero corrió y miró a Jesús y le dijo, Señor, ya automáticamente lo reconoció, porque lo hizo su Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue la actitud, no fue la condición. La mayoría de nosotros viene a los caminos del Señor esbaratado. El Señor no está mirando esa condición. El Señor le está mirando la condición de desbaratado desde que tú empezaste a desbaratarte tú mismo. Desde ese momento el Señor está llorando y diciendo, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Por eso no fue que yo morí en la cruz. Y yo, hermano, creo que nosotros como iglesia vamos a comenzar una nueva etapa. Espero que eso el Espíritu te lo confirme en tu corazón. Vamos a comenzar una nueva etapa de crecimiento en poder y autoridad, como predicaba el pastor que compartió con nosotros el domingo. Que impongamos las manos sobre los enfermos y sanen, y que muchas otras cosas más se vean para la gloria de Dios. Pero la iglesia que quiera ser llena de poder tiene que ser una iglesia sufrida, una iglesia que esté dispuesta a padecer por Cristo. El Señor no nos va a dar esa capacidad, hermano, para que nosotros nos sentamos a echarnos para atrás y a decir, qué brutal, mira las cosas que pasan aquí. No. Y por eso yo digo que cada vez que Dios te añada autoridad, cada vez que Dios te añada dones, cada vez que Dios te añada cosas a tu vida en términos espirituales, más pegados de la roseta nosotros tenemos que estar, más capaces de humillarnos, más capaces de soportar el dolor y arrodillarnos y tirarnos al piso, aunque alguien nos tenga que levantar. Amén. Oramos. Padre Santo y Dios bueno, hemos predicado tu santa palabra, Señor. Te hemos predicado en tu nombre y para tu gloria. Nosotros solo somos un vaso de barro. Siervos inútiles somos, Señor. Pero estamos aquí, Señor, a pesar de los pesares. Y Señor, tú conoces que estamos dispuestos a sufrir por tu causa. Yo te pido, Dios, que tú cada día quites más y más lo humano y carnal en nosotros y añadas poder de tu Espíritu, fortaleza de tu Espíritu, carácter de tu Espíritu, Señor. Obra y moldea nuestro carácter, Señor, que nosotros no seamos tan flojos, sino que nosotros, Señor, podamos, a pesar de las pedradas y a pesar de los azotes, nosotros podamos abrir nuestra boca y podamos alabar y exaltar tu santo nombre y glorificarte, porque en ese momento, contrario a pensar en el dolor, estamos pensando en ti, en que tenemos una salvación garantizada, una promesa que vino a nosotros por tu sacrificio en la cruz. Amado Jesús, perdónanos, Señor. Perdónanos las veces que hemos permitido que otras cosas que nuestro Espíritu Santo nos dominen, Señor. Te ruego, Señor, que nos renueves en ti.
Que tu preciosa sangre nuevamente sea sobre nosotros, que continúes discipulándonos y formándonos en amor y con paciencia, Señor. Te debemos la vida y algo más, Señor. Y te damos gracias por el sacrificio tuyo en la cruz. Levántanos, Señor, en el poder de tu Espíritu. Levántanos y haznos fuertes en ti, Señor. Y que realmente nosotros podamos decir para tu gloria que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Si hubiera alguien que necesita reconciliarse con Dios, si hubiese alguien que este mensaje de parte del Señor lo tocó y necesita que Dios le añada fortaleza o lo que sea, pase aquí al frente. Quiero orar contigo. Yo necesito hacer esa oración todos los días por mi propia vida. Y créanme, que oro por ustedes también para que ustedes puedan ser fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que se quiera unir a mi hermano aquí, mi hermanito y yo? Usted sabe si usted es fuerte o usted es débil. Mientras yo reconozca que soy débil, dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Y el Espíritu Santo de Dios está comprometido a darnos cada día más fortaleza. Santo. Voy a orar. Padre amado, gracias te damos. Recurrimos en este altar a ti, Señor, reconociendo que necesitamos ser fortalecidos en la fe, fortalecidos en el cuerpo, que tú, Señor, nos quites estos dolores limitantes, porque queremos, Señor, gastarnos para ti en tu obra, Dios. Danos esa capacidad, Espíritu Santo. Te prometemos, Señor, gastarnos para ti si tú te encargas de aquellas cosas que nos limitan. Bendice a mis hermanos grandemente, Señor. Gracias por la humildad y la sencillez de corazón de aceptar que son débiles en alguna que otra área, Señor, y que solo tú puedes hacernos fuertes. Y solo confesando nuestra debilidad es que tú comienzas a obrar en nosotros. Padre, declaro un tiempo, Señor, de avivamiento. Declaro un tiempo, Padre amado, de fortaleza espiritual, de firmeza. Declaro, Señor, que en este tiempo el carácter de nosotros como cristianos será también fortalecido, Dios. Que llegaremos, Dios mío, en algún momento a agradarte con nuestro testimonio, con nuestra vida. Mientras tanto, sigue soportándonos con paciencia y obrando con libertad sobre nosotros. Gracias por la victoria que tú compraste por nosotros en la cruz. Te alabamos y te bendecimos y toda la gloria es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, y que es lo más importante, Dios le bendiga. Aleluya, un aplauso.